Muy buenas noches, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a iniciar un curso relacionado con la historia de Álvaro Uribe Vélez. Es un curso de 82 horas de duración. Voy a hacer un análisis de diferentes momentos de la vida pública del mencionado señor. Igualmente, voy a tratar de analizar todas las discusiones que hay en torno a la figura del señor Uribe Vélez, así que les doy una cordial bienvenida. La idea es hacer un curso intersemestral en forma de maratón. Es la primera vez que voy a ofrecer un curso gratuito sobre Álvaro Uribe Vélez en este formato de video. Si bien es cierto, en el curso de Pensar la Historia hemos dedicado varias clases a este tema. Hoy vamos a hacer una historia más densa. Hoy quiero presentarles el programa, que quiero que estudiemos, que quiero que analicemos. Aclaro que no tengo intereses políticos, ni tengo que rendirle cuentas a una religión, ni tampoco a un modelo económico, ni a determinada ideología. Ese trabajo es totalmente independiente, así que espero que sea de su agrado y en particular espero que esto sirva para que analicemos la historia de nuestro país de una manera más crítica y menos fanática. Un saludo muy especial para la gente que se va conectando, un saludo para Andrea que nos sigue desde Bogotá. Muchas gracias por desearnos éxitos. Este curso lo estoy haciendo para ustedes y para mí, porque nos merecemos un curso de historia con argumentos, más allá de lo que se plantea en el Matarife, porque me parece que ese formato del Matarife no permite análisis. Un formato de 6 minutos es algo que lo deja uno iniciado. Así que voy a brindarles un análisis histórico profesional lo más ecuánime posible para que ustedes se conecten estas 82 horas. Como les decía ahorita algunas personas que me preguntaban sobre el tema, son 20 clases de 4 horas, pero hoy como es la presentación solamente vamos a compartir 2 horas en donde de manera muy detallada les voy a contar cómo surge esta idea, por qué en Facebook, por qué 82 horas, qué tipo de fuentes voy a usar, qué hechos voy a analizar, desde qué metodologías y qué modelos interpretativos quiero que apliquemos. Así que se viene una oleada de debates históricos y más porque nuestro país merece la historia, porque lamentablemente desde el gobierno de Belisario Betancourt nos han quitado la historia de los colegios y en las universidades lamentablemente la historia que nos cuentan es bastante eurocéntrica, es una historia de ganadores y la historia de Colombia no logra abarcar este tipo de personajes como Álvaro Uribe. Así que por eso tomé también esta decisión y vamos con la mejor energía. Voy a mirar quién más está por aquí ya en conexión. Bueno, ya van llegando las personas de a poco. A quienes acaban de llegar, les recuerdo que hoy solamente voy a presentar el curso de una manera analítica, porque esto no es un matarife. Aquí yo no tengo intereses de vistas, ni voy a hacer minutos cortos, sino horas largas, porque me parece que el matarife es para personas que quieren síntesis, pero esta propuesta que yo tengo de lectura de la biografía de Álvaro Uribe es una propuesta totalmente analítica, pero igual busca la integración y la síntesis, así que espero que les guste bastante. Voy a plantearles 7 temas
que me parecen fundamentales para iniciar cualquier curso, en este caso un curso de historia biográfica. El primer tema tiene que ver con el problema, o sea, todo curso debe partir de una pregunta por resolver, una inquietud por investigar, así que inicialmente pues yo tengo un problema que realmente estoy cansado de la gran cantidad de falacias que se dicen sobre este tema y también estoy cansado que me tilden de una cosa o que me tilden de la otra. He sido tildado de uribista incluso y también he sido tildado de petrista. Y la verdad, no soy ni lo uno ni lo otro. Si bien es cierto, voté por Petro, eso no me hace petrista. Y si bien es cierto, en este momento estoy haciendo una historia densa de Álvaro Uribe Vélez, eso tampoco me hace uribista. Y si soy uribista es porque soy seguidor de Rafael Uribe Uribe, no seguidor de Álvaro Uribe Vélez. Y si publico algo a favor de Uribe Vélez es porque estoy hablando irónicamente. 12 personas me eliminaron porque hice una publicación irónica que entendieron de manera literal. O sea, yo llevo 12 años cuestionando a Uribe en Facebook. Obviamente, llevo 18 años cuestionándole en general, pero en esta red social llevo 12 años cuestionando a Uribe y hago una publicación a favor de Uribe y en un solo día me eliminan 12 personas del Facebook. Eso demuestra que este tema se está trabajando de una manera muy pasional, muy poco académica, muy poco profesional. Esa es la primera gran motivación que tengo para iniciar este curso, porque me parece que hay demasiado fanatismo de lado y lado, y yo no pretendo creerme Sergio Fajardo ni ser tibio, como me han dicho por ahí también, pretendo ser crítico, porque yo más que ser un ciudadano o más que ser un docente, ante todo, soy un ser humano que ama el conocimiento y que le gusta lo más cercano a la verdad. Yo nunca pongo la ideología por encima de la verdad, como hacen algunos. Bien, por aquí me llega un comentario de un amigo, dice Diego Alejandro, y crean una polarización. Lamentablemente, la historia de Colombia es la historia de las polarizaciones. Y antes de presentarles cuál es mi problema, quiero hablarles un poco de eso. Desde la patria boba, cuando ni siquiera nos habíamos separado de España, nos estamos peleando, que por ser seguidores de Antonio Nariño, de Camilo Torres, después que si éramos seguidores de Bolívar o de Santander, después que si éramos seguidores de los Gólgotas o de los Draconianos, después que si éramos seguidores de los conservadores o de los liberales moderados, o de los liberales radicales, o de los o de los conservadores nacionalistas, y después que si éramos gaitanistas o antigaitanistas, o que si éramos seguidores de los soviéticos o de los gringos, y ahora que si somos seguidores de Petro o de Uribe. Así que, como dice el compañero, estamos polarizados y en la historia hemos estado polarizados. Y eso no me parece mal. Lo que me parece preocupante es cuando nos polarizamos sin argumentos. Porque una de las cuestiones que me hace hacer esta clase de 82 horas es demostrar que la serie El Matarife se está enfocando de una manera muy pasional, muy poco profunda. Y yo quiero retar a Matarife y hacer algo diferente sobre el mismo personaje y teniendo en cuenta los mismos hechos, pero también otros hechos que en el Matarife no se han dicho. Así que espero que les guste esta propuesta. Hoy solamente vamos a trabajar 2 horas porque quiero presentarles el programa del curso, pero ojalá que mañana esté de buen ánimo. Yo les aviso a mediodía para que hagamos la primera clase oficial de esta materia. Y yo sé que muchos están esperando que yo ataque con todo a Uribe, pero acá no voy a hablar como antiuribista, voy a hablar como historiador.
Y a mí en historia me enseñaron algo muy importante que se llama crítica de fuentes. Voy a criticar todas las fuentes que se han escrito sobre Uribe, a las que yo he tenido acceso hace más de 18 años. Desde que estaba prácticamente en el colegio tengo acceso a información sobre Uribe. No he borrado un solo correo electrónico de mis debates sobre Uribe. No he borrado una sola publicación sobre Uribe. Y siento que tengo con qué dar un curso de 82 horas sobre este personaje, siendo lo más profesional, lo más ético y lo más ecuánime posible. Yo sé que la objetividad es imposible, pero yo sé que sí se puede ser menos subjetivo de lo normal. Y Matarife es una serie excesivamente subjetiva, mal documentada, pobre, y ese es el riesgo de hacer videos de 6 minutos, porque uno en 6 minutos prácticamente no puede decir nada. Así que les deseo una gran bienvenida y ahora sí entremos en materia. Hoy vamos a hablar de 7 puntos que voy a compartir como programa del curso. ¿Cuál es el problema que les voy a plantear? Es muy sencillo. El problema es hasta qué punto se puede hacer una historia crítica y equilibrada de la vida pública del señor Álvaro Uribe Vélez. Esa es la pregunta que quiero plantear. Entonces, vamos a plantearla numéricamente para que nos rinda más. Entonces, miren, la vida pública de Álvaro Uribe empieza en el año de 1976. Y como el señor está vivo y activo, llega hasta el año 2020. La propuesta que yo tengo para estas 82 horas es estudiar todo este periodo de tiempo, estudiar año por año, libro por libro, fuente por fuente, testimonio por testimonio, ley por ley, política por política, o sea, nada de matarifes ni de cosas simplistas. Vamos a hacer algo serio, algo profesional, algo académico. Entonces, acá tenemos bajita la mano 44 años para estudiar. Y como tenemos 82 horas en este curso, perfectamente podemos estudiar cada sesión, por decir algo, unos 2 problemas, unos 2 años, pero hay momentos en los que vamos a estudiar un solo año, porque me parece que cuando Uribe llega a la presidencia de Colombia hay demasiado material. Incluso hubo un estudio de una universidad que demostró que Álvaro Uribe en ese momento que era presidente, era el presidente más mediático de toda la historia de Colombia. Y es apenas lógico, porque es un tipo que, sea para bien o para mal, se robó el show de la televisión y particularmente de canales como RCN y como Caracol. Así que sobre esta primera parte de la vida de Álvaro Uribe, vamos a hablar de libros muy puntuales. Vamos a hablar del libro de Joseph Contreras y de Fernando Garavito, del libro de Sergio Camargo, del libro de Virginia Vallejo, del libro que escribe el mismo Álvaro Uribe sobre el tema de no hay causa perdida. O sea, vamos a leer todos los libros, incluyendo el mismo libro de Uribe, y desde ahí vamos a hacer unos debates muy sabrosos para sacar conclusiones. Y lo otro, cuando lleguemos al momento de las presidencias de Uribe, ahí vamos a ser mucho más densos, vamos a ser mucho más profundos, porque tenemos más información, tenemos más debates, hay muchos escándalos por debatir, hay muchos personajes asociados con Uribe para analizar qué ha pasado con ellos, qué está pasando con ellos. Así que me parece que en esa parte vamos a poder ser mucho más analíticos. Así que el principal problema que yo planteo es, vamos a llevar esto a la academia como si fuera un personaje que no conocemos o que no existió en nuestra época. Vamos a hacer de cuenta que estamos estudiando a Nerón, a Calígula, a Alejandro Magno, a Ciro, a Napoleón Bonaparte, a Simón Bolívar, a Santander. O sea, vamos a estudiar a Uribe como si fuera cualquier personaje que no conocemos, que no amamos, pero que tampoco odiamos. Porque cuando uno odia a un personaje, uno tiende a dejarse llevar de la rabia y a decir las cosas de manera muy visceral.
Algo análogo sucede cuando uno ama mucho a un personaje. Uno solamente ve lo bueno y uno cree que es un mesías, cree que es un dios. Entonces, lo primero que yo estoy haciendo para crear este curso es ver a Álvaro Uribe como cualquiera de los cientos de personajes históricos que he estudiado, tanto en mi carrera como estudiante, así como en mi labor docente. Así que el principal problema que yo veo acá es cómo distribuir estos hechos y estos años de estudio. Mi propuesta es estudiar con una metodología un tanto más sintética hasta el año 2002 y ya esos últimos 18 años estudiarlos con todo el rigor que merecen. Así que la propuesta metodológica ahorita se las voy a proponer para que, valga la redundancia, ustedes también opinen, porque este curso lo estoy haciendo no solamente para las personas que me lo han solicitado, sino también para cualquiera que quiera estar. Por eso me parece muy importante que sepamos qué tipo de pregunta vamos a resolver, porque ya sabemos que tenemos 44 años para estudiar, pero ¿cuál es la principal pregunta? Por ejemplo, ¿cuál fue el papel que ejerció Álvaro Uribe Vélez en la aeronáutica civil? Esa pregunta son 2 años. Eso da para una clase de 4 horas, si quieren que les diga. Otra pregunta, ¿qué pasó con Uribe cuando fue 5 meses alcalde de Medellín? Eso da también para un programa de 4 horas. Otra pregunta que me parece infaltable, ¿por qué Fabio Echeverry acusa a Álvaro Uribe Vélez de hacer parte del cartel de Medellín? ¿Por qué Sergio Camargo saca un libro diciendo que Álvaro Uribe es el narcotraficante número 82? O sea, ese tipo de preguntas son las que quiero que resolvamos. Otra, ¿qué hizo Álvaro Uribe cuando fue concejal? ¿Qué hizo cuando fue senador? En todas las veces que fue senador. ¿Qué tipo de leyes promovió? ¿Y qué cambios tanto negativos como positivos trajeron esas leyes en nuestro país? ¿Y cómo Álvaro Uribe operó cuando masificó las Convivir? Porque uno de los mitos que vamos a tumbar es que Uribe fundó las Convivir, o sea, el que las fundó fue César Gaviria con un decreto presidencial. Pero cuando lleguemos a ese momento del curso, vamos a estudiar cuántas Convivir eran, cuántas se convirtieron en paramilitares, qué tiene que ver Uribe con ellas, qué tiene que ver Uribe con las masacres, o si Uribe no tiene que ver, qué dice la justicia, qué investigaciones hay, qué testigos han sido asesinados. Así que en esa parte vamos a tener mucha tela para cortar. Y ya cuando lleguemos al año 2002, ahí sí vamos a ser mucho más densos, mucho más profundos, mucho más analíticos, porque vamos a analizar año por año. Entonces, por ejemplo, las últimas 18 clases se van a llamar 2002, 2003, 2004. Vamos a analizar a Uribe año por año y así vamos a tener un acercamiento profundo a un personaje histórico. Muchos me dicen que ¿por qué Uribe? Porque gustenos o no, Uribe es el dueño de Colombia. Y no porque lo diga alias Popeye, es porque los hechos así lo evidencian. Ustedes saben que de 5 presidencias, Uribe ha ganado 4. Y la única que perdió, la perdió con un tipo que era su títere, Santos. De resto, Uribe ha ganado 4 de 5. Y en los últimos 18 años ha sido el personaje político más importante de la historia de nuestro país. Y además, que series como Matarife, si bien es cierto, tienen una intención ideológica, me parece que son demasiado sintéticas para lo complejo que es el personaje. Y por eso tuve esta iniciativa y espero que me sigan apoyando. Y yo en esta red social les seguiré avisando en qué horarios voy a dar las clases sobre Uribe. Bien, ya tenemos un periodo histórico para analizar, tenemos unas preguntas generales, pero quiero que nos planteemos unos objetivos, porque quiero que sea lo más didáctico posible este curso sobre Uribe. O sea, quiero que tengamos un objetivo general y unos objetivos específicos. Por ejemplo,
yo siempre he creído que los objetivos deben plantearse de manera cognitiva, no de capitalismo cognitivo, sino que los objetivos deben estar centrados en quien aprende, no en quien enseña. En este caso, no hay alguien que esté enseñando, porque todos ustedes conocen cosas de Uribe que yo no conozco y viceversa. Entonces, esto va a ser un espacio de debate, de diálogo. Bien, por aquí me está llegando un mensaje de algunas personas que un saludo para Jonathan Galeano y bienvenido también Daniel Felipe López Ocampo. Ahí van llegando personas a esta transmisión, eso me parece maravilloso. Así que los objetivos, yo pretendo solo un objetivo general y lo resumo con un verbo que es analizar. Vamos a analizar la vida pública de Álvaro Uribe de manera crítica, desde 1976 al presente 2020. Ustedes saben que analizar es partir en pedacitos algo para comprenderlo mejor. Y ojo, no tiene que ser con una motosierra, puede ser con cualquier otro implemento. Y siempre que uno analiza, uno trata de integrar, o sea, porque analizar es separar para comprender. Pero ¿cuál es el problema del análisis cuando se queda todo separado? Entonces, vamos a separar toda la vida pública de Uribe y luego la integramos otra vez, para que sea un método analítico sintético. Y para poder analizar, me parece fundamental que podamos comprender cuál ha sido el rol de Uribe cuando fue director de la Aeronáutica Civil. Sobre todo, interpretar críticamente las versiones que hay sobre la muerte del señor Alberto Uribe Sierra, el papá de Uribe, que de ahí parte gran parte de la historia, valga la redundancia. También hay que tratar de inferir cuáles son los asuntos que no están claros en la vida de Álvaro Uribe, tanto a favor como en contra. Y por último, me parece supremamente importante evaluar, evaluar hasta qué punto Uribe es tan inocente como dicen sus defensores o es tan culpable como dicen sus detractores. Ese sería el objetivo específico último, pero todos los objetivos apuntan a lo mismo, al análisis. Y ese análisis que termine siendo también un análisis integrativo. Así que esos serían los objetivos que yo les propongo en este curso. Número 3. Acá sí me quiero detener un poco más porque esto es lo más importante de un curso, los contenidos, porque para mí la metodología también es muy importante. Pero si no hay buenos contenidos, la metodología importa un carajo. Además que ustedes saben que en Facebook es muy difícil tener una metodología porque no se pueden hacer trabajos en equipo. Yo lo máximo que puedo hacer es tratar de traerles imágenes o tratar de traerles juegos o tratar de traerles invitados o invitadas para que debatan estos temas, pero me parece que ese asunto de las metodologías también hay que mirarlo con lupa. Pero vamos a hablar de los contenidos de este curso sobre Álvaro Uribe, porque me parece que aquí está todo el material que puede ser en algún momento atractivo. Pues lamentablemente se me está dañando el marcador ya y lo compré apenas anteayer. Yo quiero que tengamos unos contenidos excesivamente profundos, que sean contenidos que realmente marquen la diferencia, que ustedes no sientan que están viendo el Matarife, pero que tampoco sientan que están escuchando a José Obdulio Gaviria, que lo defiende a capa y espada. Yo quiero que ustedes vean algo diferente sobre la historia de Uribe Vélez. Por ejemplo, me parece que todo personaje histórico hay que comprenderlo desde su infancia. Si bien es cierto, tengo muy poca información sobre la infancia de Uribe, sí tengo algunos datos que les quiero compartir, sobre todo cuando hagamos la primera clase. Por ejemplo, ¿quién fue la señora Laura Vélez, la mamá de
Álvaro Uribe. ¿Qué papel tuvo ella como concejal? En esa época no se utilizaba el término de concejala, era una época más patriarcal que la de ahora. Ella, ¿qué filiación política tenía con Guillermo León Valencia, que es el presidente en el que nace las FARC? Es el presidente que atenta contra un grupo de campesinos y ahí nace las FARC. ¿Cómo fue el voto de ella en el plebiscito? Y sobre todo, su padre. O sea, quiero que analicemos también esa figura de Alberto Uribe Sierra, porque no solamente es la muerte lo que genera dos versiones, es todo el proceso de vida del señor Alberto Uribe. ¿Qué amigos tenía? ¿Qué enemigos tenía? ¿Quién lo mató? ¿Por qué lo mató? Porque si entendemos la historia de Alberto Uribe Sierra, automáticamente vamos a entender parte de la historia de Álvaro Uribe Vélez. Así que me parece que en esa primera clase tiene que haber un rastreo de sus padres. No porque sea una historia biográfica personal, porque es una historia biográfica de la vida pública. Porque me parece que si comprendemos eso, vamos a entender un poco el modus vivendi del personaje. Sobre el tema de cuando Uribe fue jefe de bienes de las empresas públicas de Medellín. Este tema no me parece tan importante porque era un anónimo, hay muy poca información, pero sí resaltar algo, y es que el tipo inicialmente se ganaba los puestos por nombramiento político. O sea, ¿quién es el que lo nombra a él secretario general del Ministerio de Trabajo? López Miquelsen. ¿Y quién es el que lo nombra director de la Aeronáutica Civil? Julio César Turbay Ayala. Así que vamos viendo que este personaje ya era, no digamos que presidenciable, pero sí era un tipo que lo veían con futuro en la política. Y otra cosa, que tenemos muy poca información de cómo fue ese paso de Álvaro Uribe por la Universidad de Antioquia cuando fue estudiante de Carlos Gaviria, cuando se oponía a los marxistas y cuando ya se perfilaba como un personaje de la extrema derecha. En estos días estaba viendo un video en YouTube de un señor que le echaba la culpa a George Soros de todo, del coronavirus, de los cambios climáticos, de todo. Y ese señor hablaba de Álvaro Uribe y decía que Álvaro Uribe era de izquierda. ¿Cómo les parece? Que porque era liberal y los liberales tendían a ser de izquierda. Y que Álvaro Uribe se volvió de derecha porque la guerrilla de las FARC le asesinó a su padre, al señor Uribe Sierra, Alberto Uribe Sierra. Algo bastante conspirativo, porque primero, la muerte del señor Uribe Sierra tiene dos versiones. Segundo, ser liberal no es lo mismo que ser de izquierda o que ser marxista. Y número tres, hay evidencias que Álvaro Uribe, desde que era estudiante de la Universidad de Antioquia, tiraba a la derecha. El mismo Uribe lo reconoce y otros de sus enemigos políticos viejos lo reconocen. Así que miren que en torno a Uribe se van armando una serie de polémicas muy interesantes que hasta lo tildan de izquierda, como aquellos libertarios que dicen que Hitler era comunista y que era de izquierda también. Algo bastante extraño. Bien, por aquí me está llegando un comentario del compañero Jonathan Galeano, que dice lo siguiente: a mí me causa curiosidad el tema de cómo entra a la aeronáutica, qué tan preparado estaba si lo montaron. Esa pregunta es muy interesante. Lo que sí hay que decir es que tanto los biógrafos que hablan a favor de Uribe como los que hablan en contra reconocen que el tipo desde joven era supremamente inteligente. El hecho que fuera inteligente no quiere decir que fuera inteligente en todos los campos o que tuviera méritos.
pero dicen que el tipo desde que estaba en el colegio era una lumbrera y que en la Universidad de Antioquia siguió siendo una lumbrera, pero que estaba siempre tirado a la derecha. Y que en ese aspecto Uribe ha sido coherente, Uribe ha sido toda la vida de derecha. Eso de que se volvió de derecha que porque le mataron el papá los de las FARC. Ni siquiera está probado que las FARC hayan asesinado al señor Alberto Uribe Sierra. Así que lo que propone el compañero Galeano me parece muy interesante, porque me parece que un contenido que podríamos analizar allí, pues, es ese tema de cómo incide esa formación intelectual de Uribe con su carrera política, o sea, si es proporcional, porque los primeros puestos que ocupa Uribe, por ejemplo, jefe de bienes de EPM, está también el tema secretario general del Ministerio de Trabajo, director de la Aeronáutica Civil, alcalde de Medellín, que en esa época el alcalde se elegía a dedo, o sea que el presidente nombraba a los gobernadores y los gobernadores nombraban al alcalde. Así que recordemos que Uribe obtiene su primer puesto, se puede decir que como senador a través de votos, o sea, cuando Uribe inicialmente es senador, ahí es cuando, pero antes de eso, Uribe tuvo cargos en donde lo eligieron por ser de la corriente política liberal y por tener buenos contactos en las altas esferas. Uribe era muy cercano a López Miquelsen, un presidente que también fue muy cuestionado, y a otro que también fue muy cuestionado, sobre todo por el tema del estatuto antiterrorista, que es el señor Julio César Turbay Ayala. Así que el aporte del compañero me parece supremamente interesante y por eso quiero que lo tengamos ahí en cuenta como parte de los contenidos. Por acá me llega otro comentario del amigo Giovanni Humberto Morales Vargas, un comentario que no había visto todavía. Dice, porque el innombrable en su mayoría, la gente fanática o sin memoria le agradece que volvieron a sus fincas, pueblos y controló la guerra, por así llamarlo. Hago este comentario porque es lo que más escucho cuando idolatran a este hombre. Ese apodo del innombrable es uno de los que quiero que debatamos también. Porque a mí me parece que un tipo que ha gobernado 18 años a Colombia prácticamente, que ha ganado 4 de 5 presidencias, o sea, ese tipo no puede ser innombrable. Ese tipo hay que nombrarlo. Así sea para insultarlo, para estudiarlo. Yo nunca he estado de acuerdo con ese apodo del innombrable, pero a veces entre amigos no puedo negar que le he dicho así, le he dicho el innombrable, pero últimamente me he puesto a pensar que ese apodo no tiene mucho sentido. Pero de todas maneras le agradezco al compañero su comentario. Bien, por aquí pues me llega otro comentario de Diego Alejandro que no había podido ver. Como ustedes saben que lamentablemente no me muestra todos los comentarios, hay algunos que se me están pasando. Dice Diego Alejandro, yo diría que es por el dinero que se gastó en la guerra para parar a las guerrillas. Bueno, esa hipótesis vale la pena anotarla y tenerla en cuenta ahí para cuando llegue el momento de discutirla. La compañera Marta Jaramillo pregunta que por qué innombrable. Yo realmente nunca me he hecho esa pregunta y quiero que ustedes también la piensen. En mi opinión es porque lo ven como alguien muy malo y cuando alguien es muy malo le dicen el innombrable como por decir, es que es tan malo que no merece ni ser nombrado. Así lo interpreto yo. Obviamente pues estoy abierto a otras interpretaciones que ustedes puedan tener del personaje. Bien, así que les estaba diciendo que un contenido que quiero que trabajemos es la relación que hay entre su vida intelectual, su formación académica y sus primeros cargos en la política colombiana. Ese es un primer tema que me parece que se puede estudiar
de manera intercalada, porque, o sea, podemos estudiar cuando se gradúa como abogado, después cuando hace unos posgrados en Inglaterra y todo lo demás. ¿Y cómo se relaciona eso con los cargos que ocupó en empresas públicas de Medellín, en el Ministerio del Trabajo, en la Aeronáutica Civil, en la Alcaldía de Medellín, en el Consejo? Él también fue concejal, por si no sabían, cuando fue senador varias veces, de hecho todavía lo es, cuando fue también gobernador de Antioquia y cuando fue presidente. Así que vamos a tener mucha tela para cortar en este primer contenido. Otro contenido que me parece que no puede faltar, y ya lo había mencionado, es el tema de su padre, del señor Alberto Uribe Sierra, porque hay un gran debate en torno a su padre, que porque era amigo de los Ochoa, si los Ochoa hacían parte del cartel de Medellín, si era una amistad por los caballos, como dice Uribe, o si era una amistad porque había negocios de narcotráfico, porque aparte de que lo mató la guerrilla de las FARC, existe otra versión de un ajuste de cuentas, o sea que al señor Alberto Uribe Sierra lo mataron en un ajuste de cuentas y no lo mató a las FARC, lo cual tumbaría ese mito de que Uribe se volvió de extrema derecha que porque le mataban el papá a los de las FARC, lo cual tumba también ese mito de que el señor Alberto Uribe Sierra era un simple hacendado y no era un narcotraficante también. Y eso también hay que discutirlo. Por ejemplo, me llama mucho la atención que cuando hablan de Pablo Escobar en estos libros y cuando Uribe da unas entrevistas, ni siquiera dicen que Pablo Escobar era narcotraficante o asesino. Dicen que Pablo Escobar era un hacendado. Entonces, y cuando usted lee algunos libros de narcotráfico de 1989, cuando hacen alusión a los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, dicen que eran farmacéutas, o sea, que no eran narcotraficantes, que no eran asesinos. Entonces vea que eso también va a generar unos debates muy, muy bacanos. Bueno, y también, pues, como les dije ahora, vamos a hablar un poco de la historia de la señora Laura Vélez. Y vamos a hablar también de sus hermanos, de Santiago Uribe y también de los otros hermanos que tiene Álvaro Uribe. O sea, que él tiene varios hermanos, vamos a hablar de ellos y su relación con ellos. Y también vamos a hablar un poco de cómo fue ese proceso de Uribe cuando hizo parte de EPM. Me parece que esta parte se puede trabajar en una sola clase porque no hay tanta información. Bueno, se me dañó el marcador lamentablemente. Está súper nuevo. Voy a ver si lo logro arreglar. No sé qué mal movimiento hice, pero bueno. Entonces voy a anotar aquí cuando él hizo parte de EPM, cuando hizo parte también del Ministerio de Trabajo, que lo nombró López Miquelsen, cuando hizo parte de la Aeronáutica Civil, que lo nombró Julio César Turbay Ayala. Y acá me parece que termina lo que podría ser la primera clase, porque podríamos estudiar desde 1976 a 1982. Me parece que ahí podríamos tener para debatir por lo menos 4 horas, solo con esa clase. Y ya, esta sería la primera clase. En la segunda clase, quiero que hablemos un poco de ese proceso en la alcaldía de Medellín, porque es increíble que lo nombren en este puesto y dura apenas 5 meses. O sea, la gran pregunta es ¿por qué dura 5 meses en la alcaldía de Medellín? Otra pregunta, si él renunció o si Belisario Betancourt lo expulsó. Uribe, en su biografía, dice que él renunció por amenazas de la guerrilla, pero Joseph Contreras, Fernando Garavito, Guillén, Sergio Camargo, Virginia Vallejo y compañía dicen que fue que Belisario Betancourt le dio la orden al gobernador de Antioquia
a Álvaro Villegas para que lo destituyera porque Álvaro Uribe era parte del equipo de Pablo Escobar y que por eso había que sacarlo de inmediato de la alcaldía de Medellín. Esa es la otra teoría que vamos a debatir en ese momento. Y como esto es tan cortico de la alcaldía de Medellín, apenas dura 5 meses, vamos a asociarlo con el testimonio de Fabio Echeverry, que Fabio Echeverry es el primero que acusa a Álvaro Uribe de hacer parte del cartel de Medellín. Y también vamos a hablar acá en esta clase de ese periodo, cuando Uribe es concejal entre 1984 y 1986, y cómo es el proceso de construcción de Metrosalud en esa gestión que hizo Uribe. Y acá me parece que podemos conectar con todo ese contexto en el que Uribe empieza a ser senador. O sea, acá me parece que podría terminar la segunda clase. O sea, cuando Uribe es senador en este periodo del 86 al 94. Porque aquí vamos a hablar, por ejemplo, qué papel tuvo él con la ley 11 del 88, con la ley 71 también del 88, en qué consiste la ley 79, la ley 16 del 90, la ley 40 del 90, la ley 91 del 90, la ley 50 del 90, la ley 27 del 92, la ley 82 del 93 y la polémica ley 100 de 1993 con la que se cambia el sistema de seguridad social, que ya toda la conocemos como la famosísima ley 100. ¿Por qué vamos a dedicarle una clase completa a todas estas leyes? Porque me parece que todas vienen arropaditas en una dirección. O sea, hay un tema de financiación de fútbol, hay un tema de fondo prestacional del magisterio, de protección a la mujer, de seguridad social, también hay un tema de actualización de cooperativas y de reforma pensional. Entonces todo eso puede ir en una sola clase de 4 horas porque me parece que son temas muy técnicos a los que no hay que dedicarles más de 4 horas, es mi opinión. Pero luego sigue una época bastante densa, que es cuando el señor Álvaro Uribe Vélez es gobernador de Antioquia. Acá sí quiero que nos detengamos un poquitico más. O sea, en esta época del 95-97, porque me parece que acá hay una serie de temas que vale la pena reflexionar y hay mucha información sobre esta época y sobre todo con el tema de las convivir. Entonces, acá es donde me parece que podríamos detenernos también unas 4 horas en esta tercera clase. Y luego hay un pequeño bache porque Uribe se va a estudiar al exterior y sobre esa época hay muy poco que decir. Y ya luego regresa cuando fracasa el proceso de paz en el Caguán entre Pastrana y las FARC, y ahí es cuando Uribe empieza a postularse como futuro presidente de Colombia. Les cuento algo muy curioso, o sea, mi padre fue desaparecido en 1996 y cuando Uribe ganó la gobernación de Antioquia en 1995, mi padre dijo, ese va a ser el próximo presidente de Colombia. Y mi papá era de izquierda. Y mi papá era seguidor del maoísmo. Y él dijo, este man va a ser el próximo presidente de Colombia. Mi papá no se equivocó. Solo se equivocó en 4 años, porque fue Pastrana y luego Uribe. Pero mi papá desde 1995 predijo que Uribe iba a ser presidente de Colombia. Y así fue. Porque es que Uribe entró precisito con el tema del Plan Colombia. Entonces, me parece que ahí hay mucho que estudiar. Por eso, en la cuarta clase, quiero que analicemos todo lo que pasa entre 1998 y 2002, cuando Uribe gana su primera presidencia. Porque podemos analizar qué discurso tenía Uribe,
cuál era su plan de gobierno, que luego se convirtió en su plan de desarrollo, por qué le ganó a Horacio Serpa. Y hay que recordar que cuando Serpa era procurador general de la nación, Serpa investigó a Uribe por su papel en la aeronáutica civil y lo encontró inocente. Entonces, este tipo que en 1988 había investigado a Uribe, le decían bozo de brocha, pierde la presidencia precisamente con Uribe. Y acá es cuando me parece que entramos en una zona bastante compleja del país. Porque hasta aquí me parece que las fuentes tienden a discutir los mismos fenómenos, porque discuten que si Uribe hacía parte del cartel de Medellín o no, que si Uribe era el narcotraficante 82 o no, que si Uribe participó en Medellín sin tugurios de Pablo Escobar o no, que si al papá de Uribe lo mató las FARC o si lo mataron los narcotraficantes en un ajuste de cuentas, que si Uribe renunció a la alcaldía de Medellín a los 5 meses, o fue que Belisario Betancur le dio la orden a Álvaro Villegas para que lo destituyera. Pero acá ya entramos en una zona bastante profunda y una zona que ustedes conocen mejor que yo. Pero antes de hablar de eso, quiero leer algunos comentarios que se me están pasando. Dice Jonathan, a mí me causa curiosidad. Ah, bueno, esto ya lo había leído. Lo de Giovanni también, lo de Diego también. Un saludo muy especial para Julia Caterine, no había visto el mensaje. John López dice, pienso que le llamamos innombrable por el temor que causa y la fama de que nos pueda hacer daño. Bueno, eso hay que discutirlo ya como una de las tesis finales. Andrea dice, no terminó la gobernación de Antioquia, la alcaldía de Medellín y de concejal, ¿cómo le iría? Bueno, esa pregunta me parece demasiado pertinente para esta clase que vamos a tener aquí como la número 2. Hay que tener en cuenta que Uribe fue concejal en una época bastante caliente porque era la época en donde ya se había dañado el proceso con Belisario Betancur, en donde pasó el tema de la toma y la retoma del Palacio de Justicia, así que esa época vamos a analizarla con bastante lupa. Muchas gracias Andrea por el aporte. Marta Jaramillo dice, John López Tornillo también sería un innombrable. Bastante polémico eso que plantea Marta. Dice Julia Caterine, hacendado como todos los gobernantes de este país. Sí, es que son eufemismos. De hecho, si no es por Rodrigo Lara Bonilla, a Pablo Escobar todavía le dirían hacendado, no le dirían narcotraficante. O donde Pablo Escobar llegue a la presidencia, téngalo por seguro que borra muchos expedientes. Dice Diego Alejandro, patrocinen el marcador, sus conocimientos cuestan. No, ese marcador hay que comprar uno nuevo. O sea, yo no sé, sino que hizo un mal movimiento y le quebré la punta y vea cómo está escribiendo de feo. Bueno, aquí necesitamos es un narcomarcador. Bien, ahora sí vamos a entrar en una etapa en donde el curso se va a volver más denso, porque me parece que tenemos un exceso de información y que tenemos que ser muy cuidadosos para que esa información sea lo más veraz y lo menos tediosa posible. Porque aquí está el tema del hacker de la fiscalía, está el tema de los escándalos, está el libro de José Obdulio, está esa rivalidad con Correa, esa rivalidad con Chávez, esa rivalidad con Evo Morales. O sea, aquí cuando Uribe llega a ser presidente ya me parece que hay demasiado material y por eso en esta parte me parece que está lo grueso del curso. Entonces, en la quinta clase les propongo que estudiemos año por año. Es decir, la quinta clase va a ser el 2002 y así sucesivamente. Ahí nos vamos yendo. ¿Qué quiere decir eso? Que van a llegar 18 clases año por año y así vamos a poder armar
un grupo de estudio muy interesante. Además porque esta época la mayoría de ustedes ya la vivió y muchos tienen cosas que decir, tienen fuentes divergentes. Así que acá me parece que vamos a llegar a una etapa muy clave del curso, por lo cual el curso va a durar 82 horas, porque esta parte aquí es excesivamente amplia y extensa. Y acá pues realmente lo que yo propongo ya no es estudiar temas, sino año por año. Y yo creo que no va a ser tan difícil hacerlo, porque es sino que ustedes se metan a YouTube y le pongan Álvaro Uribe 2002 y ahí les sale todo. Declaraciones, entrevistas, polémicas, debates y así refrescamos un poco la memoria de nuestro pueblo. En el año 2002 vamos a tener mucho que decir. Y así pues me parece que hay un momento en el que no hay tanta información de Uribe, sobre todo porque el tipo tiene como un receso. Cuando él deja la presidencia y él empieza a fundar el Centro Democrático porque él dice que Santo lo traicionó. O sea, en ese lapsus en el que él deja la presidencia y hasta que él es electo senador, ahí hay un hueco. Entonces, en ese hueco me parece que podríamos juntar años y así darían las 20 clases completas de 80 horas. Así que me parece que los 8 años de presidencia hay que estudiarlos año por año. Así que, por ejemplo, el 2003 sería la 6, 2004 la 7, 2005 la 8 y así sucesivamente. Pero ya cuando lleguemos a esa época del 2010, 2011, 2012, en esa época me parece que podemos juntar esos 3 años en una sola clase, porque ahí no hay mucho que decir de él, porque el tipo no ejerce ningún cargo y simplemente se opone a Santos y ya. Y el tipo empieza a armar todo el proyecto del Centro Democrático y luego termina haciendo su campaña para el Senado y así. Bueno,